El suave tintineo del cristal contra el mármol resonó por el gran comedor de la perla. Un sonido tan agudo, tan definitivo, que pareció romper el silencio del privilegio y el poder como un disparo de advertencia antes de un ajuste de cuentas. En ese instante congelado, todas las miradas se dirigieron a la temblorosa camarera, Sofía Morales, quien se agachaba en silencio, recogiendo fragmentos manchados de escarlata bajo una mesa de hombres que reían, bromeaban, con un puñado de palabras descuidadas, la marcaban de invisible. Pero Sofía tenía un secreto. Entendía cada giro de sus lenguas extranjeras, cada broma inofensiva, cada plan enmascarado tras acuerdos multimillonarios. Se había pasado la vida aprendiendo a escuchar, silenciosa, astuta, invisible. Esta noche, sin embargo, la humillación la quemaba más fuerte que de costumbre. Y mientras la voz burlona del señor Ramírez, el venerado titán legal de la compañía, resonaba en 3 idiomas, algo en su interior finalmente se quebró. Dicen que aquí las camareras son baratas. Es mejor dejar que sirvan vino que intervenir en los asuntos de un hombre. Una frase simple, descarada y casual, pronunciada en inglés, luego en francés, luego en italiano. Pero Sofía la repitió en silencio, notando cómo quienes siempre han ostentado el poder ejercen el poder de forma tan irreflexiva. Se sonrojó, pero no fue vergüenza lo que sintió, fue el comienzo de la ira. Fue entonces cuando lo miró a los ojos. Alejandro Mendoza, joven, rico, magnético y, para todo el mundo, intocable. Su mirada era una tormenta y una pregunta, como si viera a través de cada máscara que ella llevaba. Se arrodilló a su lado, al diablo con el traje caro, y con una voz a la vez suave y peligrosa, preguntó, ¿de verdad eres invisible? ¿O solo te escondes? Esta noche, con el tintineo de los cristales, Sofía cruzó una línea irrecuperable. Tras ella, los secretos familiares dormían en cajas cubiertas de polvo. Frente a ella, el hombre cuyo imperio se construyó sobre sus huesos. Y entre ellos se entretejían inventos robados, desamor enterrado bajo la grandeza corporativa y una peligrosa y creciente atracción que ninguno podía ignorar. Mientras los truenos resonaban tras las ventanas salpicadas de lluvia, el destino le dio a Sofía un escenario que nunca buscó. Para reclamar la justicia que le negaron a su abuela, tendría que arriesgarlo todo, su trabajo, su futuro, incluso su corazón, contra un legado que haría cualquier cosa por silenciarla. ¿Alguna vez te han dicho que te quedes callado, que te quedes pequeño, solo para darte cuenta de que finalmente ha llegado el momento de levantarte? ¿Qué harías, estando al borde de la verdad y la supervivencia? Comparte en los comentarios, ¿cuándo supiste que era el momento de defender lo que importaba, sin importar el costo? Y no olvides darle me gusta a esta historia. La batalla de Sofía apenas comienza, y tu voz podría ser la chispa que incline la balanza. El eco cristalino de los cristales rotos atravesó el lujo del comedor de la perla, un sonido tan crudo como el dolor que transmitía. En ese instante estremecedor, todas las superficies pulidas, los tenedores dorados y los candelabros de cristal parecieron enfocar a Sofía Morales, de 25 años, arrodillada para recoger los fragmentos salpicados de vino que manchaban el suelo de mármol como gotas de sangre. Las manos de Sofía temblaban, no por el accidente, sino por el escozor de las palabras que aún vibraban en sus oídos, palabras que nunca se suponía que alguien como ella pudiera entender, chistes crueles y despidos proferidos en inglés, francés e italiano en la mesa central. Estas camareras de barrio no tienen educación. Es imposible que entiendan los negocios internacionales, ¿verdad? La risa del señor Ramírez, socio de la firma más rica de Jalisco, fue como un puñal en el silencio. Que sirvan el vino, no que se unan a las conversaciones de los hombres. La antigua crueldad se enmascaraba en lenguajes destinados a aislarla, sin saber con qué facilidad podía escuchar. Para Sofía, no era la primera vez que la hacían sentir invisible o pequeña, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, la humillación se agudizaba con el conocimiento, una nueva y escalofriante conciencia de lo que realmente se escondía tras esas negociaciones millonarias. La furia luchaba con la desesperación en su pecho dolorido. Apretó los puños, recordando a Elena, su abuela, nunca dejes que quienes te menosprecian escriban tu historia. Todavía en el suelo, se vislumbró en la pared de espejos, una joven con un uniforme raído, delicada y ordinaria a primera vista, pero con ojos verdes que ahora brillaban ante la injusticia. El fuego que encendió en ella cada injusticia desde la infancia, cada pérdida y sacrificio que la dejó trabajando en mesas en lugar de terminar su carrera universitaria, cobró vida. No bajaría la mirada.
Una sombra se cernió sobre los fragmentos. «Déjame ayudarte», dijo una voz masculina baja, serena y urgente. El corazón de Sofía latía con fuerza al alzar la vista hacia los intensos ojos azules de un hombre que reconoció al instante. Era Alejandro Mendoza, su rostro elegante y mesurado, visible en las placas doradas y las portadas de las revistas, La Leyenda y El Imperio encarnados. Se estremeció, recelosa, pero él se arrodilló de todos modos, con su traje caro manchado de vino, hablando no como un jefe ni un conquistador, sino como un igual. Culpa a quien te hizo temblar, no a ti misma. Sus manos casi rozaron un trozo de cristal. Una energía chispeó, peligrosa, eléctrica, confusa. ¿Quién eres?, susurró ella, negándose a mostrar miedo. Alejandro Mendoza, respondió él, y con ese nombre, su mundo cambió. El hombre cuyo poder familiar había moldeado su ciudad, y quizás arruinado la suya. Su repentina mirada compasiva no era para nada lo que había previsto en sus planes de venganza. Pero él era un problema. No podía permitirse confiar en él, todavía no. Alejandro no ocultó su fascinación. Lo traducías todo en la mesa de negocios. Tu francés e italiano son impecables. Describió sus sutiles asentimientos, sus reacciones apenas disimuladas, las huellas de una mente despierta tras el uniforme de sirvienta. La veía no solo como una camarera, sino como la persona que realmente era, dividida entre sueños y obligaciones, intelecto y supervivencia. Cuando finalmente admitió sus estudios incompletos, la enfermedad de su abuela, como la vida la había obligado a encogerse, Alejandro la escuchó sin condescendencia. Para Sofía, fue a la vez un consuelo y una amenaza, una herida y un reto. Pero había más. ¿Qué oíste exactamente?, preguntó, y Sofía, con valentía, detalló lo que había aprendido, los planes de expansión de la empresa, las patentes adquiridas hacía tiempo, la crueldad despreocupada con la que su abuela fue desestimada como una vieja loca sin nada de valor. La sala pareció encogerse. Generaciones de dolor, el legado de Elena, borrado y robado, lo oprimieron. Su intercambio fue una colisión explosiva, la vergüenza de él y la empatía naciente, la rebeldía y el dolor de ella. Bajo el pulso de la desconfianza mutua, algo desconocido brilló, un respeto complejo, y en lo profundo de sus ojos, la gravedad de todo lo que estaba en juego. Sofía se dio cuenta de que estaba en el umbral, no solo de una confrontación, sino de su propia transformación. La niña que agachó la cabeza ahora estaba de pie, con la barbilla en alto, mirando fijamente al hombre cuyo futuro, y posiblemente su conciencia, dependía de si elegiría la verdad o continuaría con viejas traiciones. Cuando las órdenes a gritos del jefe de turno interrumpieron el momento, Sofía se retiró con el vaso, solo para encontrar la tarjeta de Alejandro dejada discretamente atrás, un faro blanco entre las manchas y sombras rojas. Más tarde, en el santuario del estudio de su abuela, Sofía hojeó los viejos documentos de Elena. Cada firma descolorida y patente perdida le recordaban tanto la vergüenza como la fuerza que llevaba consigo. Lágrimas de dolor y alegría se batían en duelo en sus mejillas. Esa noche, por primera vez, se permitió abrigar esperanza. La batalla finalmente era suya. Las fronteras entre víctima y héroe, opresor y aliado, comenzaron a difuminarse. Sofía Morales, la nieta invisible, la protegida subestimada, se había convertido en la voz del futuro. Alejandro Mendoza, el poderoso heredero, había encontrado la horma de su zapato. Los cristales rotos no marcaron un final, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. ¿Alguna vez te has visto obligado a elegir entre callar o arriesgarlo todo por la justicia? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que el silencio ya no era una opción? Cuéntanoslo en los comentarios, porque la historia de Sofía apenas comienza. La lluvia tamborileaba suavemente contra los cristales mientras la tarde del domingo envolvía a la casa de la infancia de Sofía en un silencio de viejos secretos. Alejandro se quedó en el umbral, indeciso, aferrándose al frío de la incertidumbre mientras la mirada de Sofía lo llamaba a través del estrecho pasillo surcado por los ecos de una vida vivida al margen del genio y el desamor. Dentro del estudio de Elena, el tiempo parecía detenido. Premios y cuadernos desgastados cubrían cada superficie, muestras de brillantez que acumulaban polvo porque el nombre de una mujer era tan fácil de borrar. Los dedos de Sofía rozaron suavemente una fotografía de su abuela. Su voz era un susurro trémulo. Confió en la gente equivocada. Creía que el reconocimiento llegaría si se esforzaba lo suficiente y seguía las reglas.
pero subestimó la sed de poder fácil que tiene el mundo y el poco espacio que deja para mujeres como ella y para chicas como yo. Una tensión silenciosa se apoderó de ellos. Alejandro tensó los hombros al observar los diplomas descoloridos y los planos hechos a mano. Sentada en el desgastado escritorio de Elena, Sofía empezó a revisar sobresellados y cintas viejas. Le temblaban las manos al desenterrar los contratos. Sellos oficiales, jerga legal y, en negrita, la firma inquebrantable que él conocía tan bien. Ricardo Mendoza, su propio padre. Una oleada de incredulidad se apoderó de Alejandro. Cada documento, cada depósito fechado, señalaba la fortuna de su familia como el botín de un legado construido sobre los sueños de otro. La traición no era solo corporativa. Era íntima, familiar, venenosa. Mi padre siempre me decía que lo había construido todo con sus propias manos. Murmuró Alejandro, mientras recorría con el pulgar el borde de una página de esquemas. Sus ojos se nublaron, no por negación, sino por vergüenza. Omitió mencionar a quienes hirió en el proceso. Sofía se giró, su dolor se intensificaba con cada revelación. Tu padre decía que mi abuela era inestable. Dijo que era una reliquia de otra época. Su voz tembló al liberar la amargura y el dolor. Era una visionaria, pero era una mujer. Y en los 90, eso la hacía desechable para los hombres poderosos. La habitación se sintió más pequeña al florecer la verdad entre ellos, dolorosa y cruda. Alejandro escuchó una grabación, la voz de Elena, feroz pero frágil, explicando la promesa de su invento y su decepción. Su serenidad se quebró. Sus palabras, convertidas en realidad, se convirtieron en una herida que no pudo evitar. ¿Por qué me enseñaste esto?, preguntó con la voz ronca por el arrepentimiento y una chispa de esperanza. El deseo de deshacer al menos un ciclo de injusticia. Porque necesitabas saber que heredaste, respondió Sofía, tranquilizándose, con una determinación tan palpable como su dolor. No por la compañía, por el silencio, por la culpa, por la oportunidad de mejorar. Alejandro la enfrentó, con una tormenta en la conciencia. Si todo es cierto, si mi padre hizo esto. Las palabras vacilaron, pero una claridad nítida atravesó su negación. Si su imperio se construye sobre sus cenizas, no quiero saber nada de él. La expresión de Sofía se suavizó, herida pero decidida. No se trata de lo que quieras, Alejandro, sino de lo que decidas hacer ahora. Una nueva comprensión brilló en los ojos de Alejandro, y por primera vez, la barrera entre ellos se agrietó, no una nacida del deseo, sino de un propósito y un dolor compartidos. Sus historias, separadas pero entrelazadas, no exigían venganza, sino valentía y verdad. Dime, dijo Sofía, ¿crees que una familia puede sanar de esto? ¿Puede algo roto convertirse en una fuente de luz? La respuesta de Alejandro fue un susurro, no lo sé. Pero quiero intentarlo. Más allá de la ventana, el ritmo de la lluvia parecía acelerarse, y con el corazón apesadumbrado, reunieron las pruebas. No solo contra el pasado, sino a favor de la justicia que aún era posible. Al anochecer, una frágil alianza comenzó a formarse, una con el poder de confrontar la historia y, tal vez, de escribir un nuevo final. Un pálido amanecer se filtraba a través de la imponente fachada de cristal de Mendoza Enterprises mientras Sofía asumía su nuevo rol. Consultora, pero también una potencial saboteadora, una buscadora de la verdad, y a su pesar, una involuntaria conspiradora de su propia confusión emocional. Se movía por pasillos estériles y resonantes con cautela. Su placa lucía un nombre bajo el logotipo corporativo que antes solo había mirado con amargura. Ahora, cada puerta que abría con su tarjeta se abría con un crujido, dejando tras de sí archivadores de secretos, invitaciones a la traición y una esperanza ambigua. Alejandro la recibió con una media sonrisa en la sala de juntas. Los alcistas y bajistas bailaban en un tablero de cotizaciones apagado, ajenos a la tormenta que se avecinaba tras puertas cerradas. ¿Lista para tu primera inmersión profunda?, preguntó, empujando una pila de archivos confidenciales. Su voz era suave, pero sus ojos estaban marcados por la fatiga, ensombrecidos por problemas de confianza heredados como el resto de su imperio. Sofía asintió, con el corazón latiendo con fuerza bajo una blusa nueva que esperaba fuera lo suficientemente profesional. Estoy tan preparada como nunca. Se obligó a ignorar el leve temblor en su mano mientras hojeaba contratos firmados décadas antes de que ella naciera, documentos cargados de injusticia, y ahora huellas de su propia determinación. Entre ellos, una pregunta tácita bullía: ¿cuánto de sí misma debía ceder para corregir un mundo que nunca jugaba limpio?
Su alianza se forjó en la necesidad, pero la confianza era otra historia. Entre hojas de cálculo y cafés interminables en oficinas sin ventanas, la tensión se intensificaba. Alejandro ofrecía acceso, cumplía sus promesas. Sin embargo, cada gesto, cada palabra, tenía el peso torpe de dos personas que intentan ser aliados, incluso cuando viejas heridas los preparaban para la traición. A veces, a altas horas de la noche, discutían sobre estrategias. Sofía, con una lógica aguda y apasionada. Alejandro, dividido entre el pragmatismo corporativo y el anhelo de mejorar. Cada desacuerdo era una chispa que despertaba admiración y sospecha. A pesar de esto, algo cambió. Su misión compartida, catalogar a todos los inventores cuyos sueños habían sido devorados por la empresa, les brindó momentos de una intimidad cautivadora. Una cena tardía en una cafetería desierta, risas por un contrato mal traducido. Moradas prolongadas. La confianza, descubrieron, no es un salto limpio, sino un acercamiento vacilante y mutuo, a través del trauma, a través de la historia. Aún así, Sofía no podía callar sus dudas. ¿Era un peón, arrastrada a la guerra interna de una familia? ¿O era, finalmente, la mano que reescribía el final de su abuela? Alejandro, por su parte, se enfrentaba a ajustes de cuentas cada noche en la privacidad de su espaciosa oficina, recordando cómo su padre le había hablado de lealtad mientras, en silencio, acumulaba personas rotas bajo los cimientos de cada éxito. ¿Estaría él también destinado a convertirse en ese hombre, encantador, despiadado, solitario? La presión aumentó cuando Alejandro cumplió su promesa. Sofía obtuvo acceso total a los registros internos, pero poco después, los rumores recorrieron el edificio. Los empleados veteranos la observaban con recelo. Sofía sentía cada mirada, cada silencio, la amenaza de que un paso en falso la convirtiera en chivo expiatorio, o peor aún, revelara la profundidad de su alianza con Alejandro. Los límites entre ellos se volvieron frágiles. Profesionales a la luz del día, deshilachados por los momentos robados y la casi confesión que a veces se filtraba en sus conversaciones. Una noche, al encontrarse solos después de que todos se fueran, Sofía se quitó la máscara. «Sabes que aún no he decidido si puedo confiar en ti», admitió. Alejandro la miró a los ojos, vulnerable por una vez. «No estoy seguro de haberme ganado el respeto. Pero prefiero fracasar intentando ser mejor que triunfar repitiendo los errores de mi padre». Sus manos se rozaron, primero por accidente, luego no. El instante crujió. Cada cicatriz, cada esperanza, cada miedo, se iluminó. Comprendieron que esta alianza ya no se trataba de supervivencia. Se había convertido en una transformación, de un legado corrupto, de sí mismos y, quizás, el uno del otro. Pero cuando empezaron a vislumbrar la magnitud de los crímenes pasados de Mendoza Enterprises, salió a la luz una fría verdad. Enemigos poderosos estaban observando, y un movimiento estaba tomando forma en las sombras, uno hambriento de silenciarlos, sin importar el costo. La noche se extendía sobre las torres de cristal de Mendoza Enterprises, sus luces, una frágil armadura que ahuyentaba la oscuridad que se cernía sobre ellas. En una pequeña oficina improvisada, Sofía estaba encorvada sobre un torrente de documentos confidenciales. Con la mandíbula apretada y los ojos verdes, atormentados pero firmes, catalogó no a uno, sino a una docena de inventores, soñadores cuyas vidas habían sido devoradas silenciosamente por el ansia de poder de la compañía. Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, con los hombros erguidos, lidiando con el peso de la familia, la culpa y la abrumadora claridad de lo que debía hacerse. Cada página arrugada era una herida. Aquí, un pionero del GPS que murió en la pobreza. Allá, el diseño de pantalla táctil de una mujer, ahora omnipresente, antes tachado de ingenuo. La evidencia era innegable, un robo sistemático de décadas. El dolor de Sofía se transformó en furia justificada. «No fue solo mi abuela», susurró. «Destruyeron la esperanza, generación tras generación». Sintió la fatiga del dolor, la traición que la corroía, pero bajo ella latía una nueva fuerza. La conciencia de Alejandro se quebró de nuevo al leer los correos electrónicos. Las órdenes de su padre, las firmas de cómplices como Ramírez entretejidas en cada trato. «¿Cómo recupero un legado construido sobre el robo?», murmuró con la voz entrecortada. «¿Cómo me enfrento a los trabajadores, al público, a mí mismo?». Su alianza, nacida de la necesidad, se forjaba ahora en algo más profundo, la indignación compartida y el creciente coraje para contraatacar.
Pero a medida que profundizaban, el peligro acechaba. Comenzaron a oírse rumores en los pasillos. Llamadas telefónicas misteriosas, amenazas veladas de Ramírez, memorandos legales con la intención de intimidar. Los empleados se volvieron fríos, viejos aliados murmuraban sobre cacerías de brujas corporativas. Y una noche, Sofía encontró el buzón de su casa abierto de un tajo, una taimada advertencia para que se alejara. La duda los carcomía. ¿Alejandro estaba sacrificando su compañía por un dolor que no era suyo? ¿Sofía lo estaba arriesgando todo por una justicia que quizá nunca vería? Pero la duda se transformó en determinación. Tu padre robaba a visionarios, le dijo Sofía, pero tú eliges qué tipo de Mendoza serás. Las palabras lo impactaron como una bendición y una maldición. Convocando a aliados, comenzaron a entrevistar a las víctimas vivas. Hombres y mujeres mayores, descoloridos por el tiempo pero ardiendo de dolor, se presentaron con historias y pruebas. Cada testimonio fue un duro golpe para la deteriorada estructura de respetabilidad de Mendoza, y para el corazón de Alejandro, al revelar la magnitud de la traición de su familia. Pero a medida que su movimiento crecía, cobrando impulso entre empleados, medios de comunicación y posibles denunciantes, también lo hacía la resistencia. Ramírez, maestro de los tratos secretos, utilizó el miedo y la desinformación. Orquestó una campaña. Chantaje encubierto, investigadores privados siguiendo a Sofía y una red de rumores que la pintaba de inestable. Una venganza en lugar de la búsqueda de la verdad. En el interior de Alejandro, una guerra rugía. Podría derrocar un régimen corrupto y perderlo todo: fortuna, reputación, incluso el apoyo de su madre, por culpa de desconocidos. Sofía observaba su tormento nocturno, su admiración y anhelo se intensificaban, pero también su impaciencia. Esto es más grande que tú o que yo, dijo una noche tormentosa, con los ojos encendidos. Tenemos que defender a todos los que fueron silenciados. Su convicción aniquiló sus dudas. Si ella estaba dispuesta a perderlo todo por la verdad, él también debía hacerlo. Juntos, temblorosos pero desafiantes, trazaron un plan: exposición pública, una rueda de prensa, presentaciones legales, llamar a testigos. Los muros de la empresa parecieron cerrarse. Pero por fin, en vísperas de su ajuste de cuentas, Alejandro miró a Sofía y por fin comprendió. El legado no era lo que heredabas, sino lo que te atrevías a transformar. Mañana, le dijo en voz baja, con la voz cargada de terror y esperanza, dejaremos de escondernos. Se acabaron los secretos. Lucharemos, cueste lo que cueste. La sala de conferencias del hotel vibraba con la energía nerviosa de una tormenta descontrolada. Reporteros susurrando, cámaras preparadas, el aire electrizado por la expectativa y el riesgo. Sofía estaba de pie tras la cortina, con las manos heladas a pesar del pulso febril en su garganta, Alejandro firme a su lado. En 3 días, su cruzada privada se había convertido en un movimiento creciente. Llamadas desesperadas a medianoche de inventores, periodistas reconstruyendo décadas de robo y simpatizantes protestando en las calles exigiendo justicia. Pero esta noche, todo se reducía a este momento. Alejandro apretó la mano de Sofía. Su propia máscara de serenidad era un escudo contra el miedo que corroía su determinación. Pronto revelaría al mundo los crímenes de su padre, arriesgándose a la ruina por la esperanza de redención. Mientras subían al escenario, la mente de Sofía se llenaba de recuerdos. La voz de su abuela, temblorosa en viejas grabaciones. El miedo y el orgullo desbordados al enfrentarse a Ramírez. El amor frágil y creciente forjado en el fuego de la oposición. No estamos aquí solo por nosotros mismos, le susurró a Alejandro. Estamos aquí por todos aquellos a quienes el mundo intentó silenciar. Él asintió con la cabeza, con voz ronca, que escuchen la verdad, primero de ti. Bajo las luces abrasadoras, Sofía habló por primera vez, no como víctima, sino como una fuerza. Nombró a Elena Morales. Habló de la esperanza destruida y las ideas robadas, de la dignidad negociada por el lucro. A medida que su historia se extendía, otros se unieron a ella. Carlos describiendo los años perdidos en la desesperación. María confesando décadas de insomnio pasadas viendo cómo su invento alimentaba la fortuna de otros. Cada palabra tocaba la fibra sensible. Cada detalle electrizaba a la nación que observaba. Sin embargo, entre la multitud, Ramírez permanecía frío, con la mirada prometiendo venganza. La tensión era profunda. Las víctimas lo arriesgaban todo por la verdad. Los poderes corporativos se preparaban para un contraataque final. Llegó el turno de Alejandro. Admitió los pecados de su familia con toda su fuerza,
con la voz destrozada por el dolor y la determinación. Mi padre construyó un imperio con un genio que nunca fue suyo. El apellido Mendoza ya no ocultará lo que destruyó. Estoy dispuesto a perderlo todo para que, por fin, podamos hacer lo correcto por quienes crearon el futuro. Un silencio invadió la sala. Cuando surgían preguntas, duras, implacables, a veces crueles, Sofía respondía con la claridad forjada en el desamor. Exigía no solo compensación, sino reconocimiento, no solo justicia para Elena, sino para cada voz invisible. El movimiento fue incontenible. En línea, las historias se multiplicaron. Las protestas comenzaron frente a las puertas de Mendoza. Un ejército se alzaba, uno construido no por la venganza, sino por la solidaridad y la esperanza de que el mundo, finalmente, perteneciera a quienes sus sueños y su trabajo lo hicieron posible. Al mirar a Alejandro, Sofía vio agotamiento y amor, desesperación y temple. La lucha estaba lejos de terminar. Ramírez contraatacaría, y los tribunales serían despiadados. Pero mientras los aplausos atronaban la sala, Sofía comprendió que la guerra había cambiado. No estaban solos. La verdad había sido liberada, y no volvería a desaparecer en la oscuridad. La luz del sol se filtraba por las ventanas del antiguo estudio de Elena, ahora transformado en el vibrante corazón de la Fundación Elena Morales. Cajas de documentos, antaño prueba de robo y dolor, se convirtieron en el primer archivo de la Fundación, abierto a inventores que buscaban justicia, guía y esperanza. Para Sofía, colocar cada archivo en el estante fue tanto una liberación como una bendición. El peso que había oprimido a su familia durante décadas finalmente se compartió con el mundo, reinterpretado como una victoria en lugar de una herida. Alejandro estaba de pie junto a ella, con las mangas arremangadas y las manos cautelosas, un hombre distinto del ejecutivo refinado que una vez medía su valor en cuotas de mercado. Ahora tenía cicatrices alrededor de los ojos, pérdida, vergüenza, el precio de elegir la verdad sobre el legado, pero en el fondo también había algo nuevo. La paz, esa paz que se gana con esfuerzo y que solo llega tras plantarse desnudo ante la propia historia y sobrevivir a su juicio. Afuera, Mendoza Enterprises vibraba con los sonidos de la reinvención. La empresa se había despojado de su antigua piel, encogida por demandas, maltratada públicamente, pero renacida bajo una nueva ética rigurosa y una junta directiva decidida a proteger la innovación en lugar de aprovecharse de ella. Quienes se aferraban al pasado, como Ramírez, se habían marchitado o caído. Una nueva generación, inspirada por la valentía de Sofía, estaba decidida a no volver a traicionar su brillantez. Sin embargo, para Sofía, la verdadera recompensa no llegó en victorias acumuladas ni en titulares, sino en una tranquila boda dominical bajo el arco del jardín, cultivado con las hierbas de su abuela. Alejandro le entregó su corazón con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, no por culpa, sino por gratitud. Prometo elegir la verdad, construir contigo un futuro donde ningún sueño vuelva a ser robado. Para Sofía, era una promesa que había llevado consigo toda su vida, la promesa de que el amor y la justicia, por difíciles que fueran, aún podían vivir en el mismo hogar. Juntos, crearon la primera beca de la Fundación, bautizándola en honor a Elena y a cada inventor olvidado cuyos sueños casi se habían desvanecido en la oscuridad. El cierre no fue el final, sino una puerta. Al anochecer, Sofía trazó el nombre de su abuela en la placa de la Fundación, sintiendo su presencia en el viento del jardín, en el abrazo de Alejandro y en su propia voz inquebrantable. Y mientras la ciudad al otro lado de su ventana latía de vida, Sofía planteó la pregunta que ahora comparten todos los que se encuentran al borde. Cuando finalmente recuperes tu verdad, ¿qué legado construirás? Cuéntanos en los comentarios por quién luchas para que, juntos, historias como la de Sofía nunca vuelvan a desaparecer.